hoy tenemos una excelente mesa referenciada al estado actual del sistema acusatorio en América Latina. Y vamos a hacer primero la presentación de cada uno de nuestros panelistas, iniciando con el doctor Alberto Binder de Argentina, fundador y presidente del Instituto de Estudios Comparados, profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, abogado y doctor de Derecho por la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y del Instituto en Ciencias Penales. Ha sido asesor técnico materialmente en el grueso de los procesos en América Latina, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en El Salvador, en Venezuela, en Honduras, en Guatemala, en República Dominicana, entre otros. Bienvenido a esta mesa, doctor Alberto Binder. Buenas tardes, muchas gracias. Por otro lado, se encuentra con nosotros el doctor Daniel González Álvarez de Costa Rica, ministro de retiro de la Corte Suprema de Costa Rica, doctor en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad de Nápoles de Italia. Fue profesor de posgrado en la Universidad de Costa Rica, consultor de la Universidad de la Florida en Estados Unidos, autor de artículos y libros sobre la reforma penal publicados en varios países de América Latina y asesor en varios procesos, incluido el proceso en México, que nos tocó que nos invitaran en muchas ocasiones. Bienvenido, Daniel, a la mesa. Gracias. Muy amable y gracias por la invitación también. Está también el doctor Camilo Montoya Reyes de Colombia, quien fue ministro de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, de las que eran de las 5 altas cortes. También magíster en Derecho Penal y Criminología, en Derecho Procesal, doctor en Derecho por la Universidad Libre de Colombia, conferencista internacional y también miembro honorario, igual que el doctor Daniel y el doctor Alberto Binder de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez. Está el doctor Jorge Díaz Almeida de Uruguay, quien es fiscal general de la República Oriental del Uruguay. Fue seleccionado para integrar las listas confeccionadas por la Comisión Asesora de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay en materia de ascensos y traslados en todos los cargos que ocupó. Fue director general de la Fiscalía General de la Nación Uruguaya, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, ocupó cargos en la Judicatura Nacional de Juez de Paz, fue letrado del Interior y Montevideo desde el 94 al 2012, año en que pasó a desempeñarse en su actual responsabilidad. Bienvenido, doctor Jorge. Muchas gracias por la invitación y es un honor participar en esta mesa con tan distinguidos colegas. Y cierra la mesa el doctor Manuel Antonio Valderrama Rebolledo de Chile, ministro de la Corte Suprema de Chile, 40 años en el Poder Judicial, profesor en distintas universidades y de la Escuela de Carabineros de Chile en las ramas de Derecho Procesal Penal y Litigación, magíster en Pedagogía Universitaria, profesor en diversos diplomados y posgrados y ya hoy designado miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Pues una mesa excelente. Vamos a iniciar con el doctor Alberto Binder. Doctor Binder, pues a usted le ha tocado estar en la implementación del grueso de los procesos procesales penales, todo este tema del derecho procesal penal y la implementación del sistema en el grueso de América Latina. En este momento, ¿cómo se implementó en América Latina? ¿Cómo se ha venido implementando en América Latina el sistema acusatorio, doctor Binder? Bueno, es una pregunta muy compleja porque tiene muchas variantes de discusión. Yo diría que ahí tenemos que distinguir por lo menos 2 o 3 dimensiones para poder afinar la respuesta. En primer lugar, existió, y yo creo que ese ciclo ya se ha terminado, un debate acerca de cuál era el modelo de justicia que debía implementar América Latina. Ese debate lleva muchos años. Fíjense ustedes que es un debate que arranca prácticamente 40, 50 años atrás, cuando Córdoba, Costa Rica empezaban a hacer apenas la incorporación de sistema mixto, o cuando México, unas décadas antes, estaba tratando de modificar su sistema de justicia penal, pero recién va a ser en este último ciclo de la reforma que claramente toda América Latina reconoce que el modelo que tiene que llevar adelante es el modelo acusatorio, adversarial, público. Todavía hay discusiones sobre si tiene que tener jurados o no, eso quedó pendiente, pero hay una primera fase, que la podríamos llamar fase de implementación, que tiene que ver con esto. Yo creo que esa fase quedó clara, ya la mayoría de los países o han tomado decisiones constitucionales, o hay decisiones constitucionales, o la misma Corte Interamericana ha quedado claro. Es decir, que hoy día América Latina tiene claro su modelo. Ahora, tener claro su modelo significa muchas cosas que todavía no están
del todo claros, pero por lo menos ya tenemos un rumbo para trabajar los próximos años. Hay una segunda dimensión que tiene que ver con la capacidad de tocar tierra. Y acá yo diría que la realidad es variopinta, pero sí hay un elemento positivo, y es que en todos los países el sistema ha tocado tierra. Es decir, se ha convertido en una política de cambio de las prácticas y organizaciones. ¿Por qué destaco esto? Porque América Latina tuvo otros ciclos de reforma, la reforma de los años 30, las reformas de mediados del siglo XIX, muchos ciclos de reforma donde en última instancia el sistema quedaba inalterado y se cambiaban los códigos nada más. Hoy día tenemos una segunda buena noticia, es que tocamos tierra. Una vez que todos los países tocamos tierra, todos los países están haciendo esfuerzos para tratar de reorganizar su justicia penal. Y ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas, porque tocar tierra es una buena noticia y al mismo tiempo implica una tarea enorme. Posiblemente con distintos tipos de fortaleza en cada país, lo que hemos descubierto es la gran fuerza de la tradición inquisitorial. Nadie podía tener una idea clara de esto hasta que en el terreno hemos enfrentado, y la tradición inquisitorial no se manifiesta ya en los códigos, no se manifiesta ya en general, pero sí está desparramada en una enorme cantidad de prácticas, y tenemos este fenómeno que llamamos, que es el fenómeno que hay que combatir, la reconfiguración inquisitorial de los sistemas acusatorios. Finalmente, para hacer respuestas breves, yo diría que aparece un desafío que es en realidad un desafío inédito en la historia de las reformas procesales en América Latina, que es lo que llamamos la emergencia del problema organizacional. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad este asunto nunca venía acompañando ni el pensamiento procesal, o el pensamiento procesal lo analizaba muy superficialmente, y si hay algo que hoy se instaló y hoy algo tenemos muy claro, es que el modo de las organizaciones distintas de la justicia penal y el modo como esas organizaciones se llevan adelante, es decir, la aparición de esta palabra nueva que es gestión judicial, es tan y a veces más determinante que las reglas procesales y el modelo mismo. Vaya esto para demostrar cómo hoy día tenemos buenas noticias y estamos en el medio de un esfuerzo inmenso que muchas veces muestra por qué hay esta especie de sensación de desorden y de que todo es más difícil de lo que parecía. Gracias, doctor Binder. Daniel, en este momento, ¿cómo se realiza la implementación del sistema acusatorio en Costa Rica, pero también en México, ¿no? Que tú trabajaste muy de lleno, ya va a estar con nosotros Ontiveros, por parte de México en la tercera mesa, pero tú, ¿cómo analizas, cómo vas hacia atrás, cómo haces el viraje de esta implementación del sistema acusatorio en Costa Rica y un poco de lo que también se generó en México a través de un gran esfuerzo tuyo y del equipo de trabajo que tú tenías en su oportunidad? Muchas gracias. En realidad, bueno, tenemos que entender que un proceso de reforma es muy amplio y comprende una gran cantidad de aspectos. Uno no se reduce a la modificación del Código Procesal Penal. Eso tiene una gran cantidad de implicaciones en todo el sistema de justicia, la administración de justicia, es decir, desde, digamos, la parte organizacional, como muy bien, y ahora voy a referirme, lo señalaba Alberto, hasta la parte cultural y finalmente todo lo que tiene que ver con lo jurídico, pero no solo del sistema procesal, sino de todas las organizaciones que están alrededor del sistema de administración de justicia, incluyendo el sistema penitenciario, que lo dejamos siempre de lado. Y es que precisamente sobre este tema, yo diría que en el caso de la implementación costarricense, podríamos, bueno, abordar de que se avanzó en muchos aspectos. El Ministerio Público fue fortalecido, digámoslo, cuando entró en vigencia la reforma, el Ministerio Público se duplicó, se le quitó la investigación al juez de instrucción, desapareció la figura del juez de instrucción, se le trasladó
al Ministerio Público de la Investigación y a la Policía de Investigación Judicial, etcétera. Pero creo que hablando de las deudas, digamos, de los aspectos en los que todavía, diríamos, no hemos logrado avances significativos, es primero entendiendo el sistema penitenciario, perdón, el sistema de justicia penal como todo, el sistema penitenciario. Es decir, todo lo que tiene que ver con sistema penitenciario, podríamos decir que nosotros estamos prácticamente en cero. Y todo lo que tiene que ver con penas alternativas. El otro grave problema, digámoslo así, de la implementación de la reforma en Costa Rica es de las medidas alternas. Costa Rica tiene un índice muy bajo de aplicación de medidas alternas y esto se debe a una cantidad de factores. No hemos invertido todavía en organizaciones que faciliten, como en México, por ejemplo, la realización de medidas alternas. Ver las instituciones que, por ejemplo, los poderes judiciales tienen en los diferentes estados mexicanos o el Ministerio Público, es realmente deficiente en Costa Rica. Realmente lo que tenemos programas de medidas alternas, pero muy estadísticamente muy bajos. No alcanzan el 2% de la población, de toda la población del sistema penal. De modo que ahí hay una gran deuda. Y el otro grave problema de la implementación fue, como lo señaló también Alberto, el aspecto de la gestión judicial. Nosotros nos echamos, cuando se hizo la reforma en los años 76-78, paralelamente realizamos una transformación de la oficina judicial y creamos lo que se denominó el megadespacho, es decir, una oficina judicial en donde lo que antes eran juzgados independientes pasaron a ser juzgados colegiados con una gran cantidad de jueces, pero no le pusimos límites. Creo que ahí fue donde, digamos, fue una de las grandes falencias y esto provocó, y todavía con consecuencias actuales, una gran crisis, digámoslo así, estructural en la organización que dificultó la implementación. Incluso gran parte del éxito o el fracaso de la reforma se midió en función de la gestión judicial y no en función de los méritos o no y de la necesidad o no de transformar el proceso penal. Y creo yo que ahí también se dio una especie de dificultades de implementación con la justicia penal en el caso costarricense. México, para hacer una referencia, yo diría que, bueno, es muy grande y ustedes particularmente van a hablar, pero sí quisiera señalar de que todavía hace falta, como en una gran cantidad de países de América Latina, el tema de montar primero, bueno, independizar al Ministerio Público de las autoridades políticas. Yo creo que esto es indispensable para que el fiscal general no sea como un secretario de gobierno, ministro de gobierno del Poder Ejecutivo. Incluso es usual en las actividades políticas mexicanas ver al fiscal general junto con el gobernador o en actividades del presidente. Esto porque es un funcionario adscrito al Poder Ejecutivo y totalmente politizado, para bien y para mal. Es decir, con los excesos y las omisiones que esto puede provocar por la vinculación política de todo el Ministerio Público y del ejercicio de la acción penal. Eso por un lado. Y lo otro, la necesidad de instaurar una verdadera policía de investigación. Y esto es una falencia en general, digámoslo así. Hay buenas experiencias, por ejemplo, la unidad de antisecuestros de Chihuahua, y podríamos señalar, digamos, de algunas unidades altamente eficientes, digámoslo, en la investigación de la criminalidad, sobre todo el crimen organizado, pero hay una deuda todavía muy grande para montar una verdadera policía profesional, confiable, creíble, científica, bien estructurada y sobre todo ajena, digamos, con mayores controles sobre el tema de la corrupción, es decir, mayores controles por los excesos o los abusos que se cometen en la investigación cotidiana, digamos. Seguimos con Jorge. Jorge, ¿cómo se da la implementación del sistema acusatorio en Uruguay? Uruguay llega tarde a la implementación del sistema acusatorio. En realidad tenemos prácticamente el extraño privilegio de ser casi los últimos, o prácticamente los últimos en implementarlo. La aprobación de la ley que estableció el Código de Proceso Penal es del año 2014, se estableció un plazo de vacancia legal de 2 años, que finalmente fueron 2 años y medio.
Se implementó en forma simultánea en todo el país, a diferencia de lo que ha ocurrido en el resto de América Latina. Si bien se discutieron largamente distintas posibilidades, al final primó la posición de la Fiscalía de que por razones de unidad política, por razones del tamaño del país y de cantidad de habitantes, era perfectamente posible implementarlo en forma simultánea en todo el país. Y a 3 años y medio de entrada en vigencia, el código entró en vigencia finalmente en noviembre del 2017, podemos decir con relativa tranquilidad de que la reforma o la implementación de la reforma, más allá de un montón de dificultades que inicialmente existieron y que algunas de ellas todavía persisten, podemos decir de que hoy la implementación de la reforma ha sido exitosa en el entendido de que nadie está pensando en dar un paso atrás. Yo creo que los riesgos pasan por otro lado y seguramente hablemos de eso en cuanto a las perspectivas. Pero quiero retomar algo de lo que decía Alberto en cuanto a las diferentes fases y a la fase final, que es el de la implementación y el de la organización judicial. Yo creo que si Uruguay tuvo algo en cuenta y que particularmente facilitaron la implementación de una reforma de tipo acusatorio, adversarial, oral y pública en un país con una larguísima tradición inquisitiva, fueron precisamente las reformas paralelas que se hicieron conjuntamente con la aprobación del código y que fueron absolutamente imprescindibles para que éste pudiera funcionar correctamente. La primera de ellas, y que va de suyo, pero que me parece importante, que es el tema de la autonomía de la institución fiscalía. En Uruguay la Fiscalía estaba dentro del Poder Ejecutivo, era un órgano del Poder Ejecutivo, y en ese proceso de implementación se aprobó una ley que le dio a la Fiscalía un grado de autonomía bastante importante, quizá no el que nos gustaría, que se creara como un organismo autárquico o un organismo extrapoder, pero el grado de descentralización de funciones que se le otorgó ha sido suficiente, por lo menos en este mandato. Yo soy fiscal general desde el año 2012, o sea que me ha tocado el proceso de aprobación del código, de la implementación del código, y ya estoy entrando en el último año de mandato. La autonomía de la Fiscalía era una condición sine qua non para poder implementar un sistema acusatorio, porque todos sabemos que las relaciones de la Fiscalía, y particularmente el fiscal general, con el sistema institucional y con el sistema político, son de permanente tensión. Basta leer los diarios argentinos en estos días, los de Paraguay de ayer, los de Colombia de no hace mucho tiempo, para ver que esa relación del fiscal general de la institución fiscalía con el resto del sistema es de permanente tensión. Entonces, asegurarle la autonomía suficiente en estos países de América, en nuestros países de América Latina es importante. La segunda reforma paralela que fue imprescindible fue la redefinición del acometido de la Fiscalía. Las fiscalías en América Latina han sido organismos que tanto han servido como para un cocido como para un fregado. Han pasado de ejercer la acción pública, a hacer defensa del Estado, a hacer asesoramiento, intervenir como dictaminantes técnicos, asesores del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, intervenir como terceros legales, en fin, una gran ensalada donde caben un montón de cosas. Bueno, en Uruguay la reforma trajo consigo una redefinición de cometidos de la Fiscalía, por el cual la Fiscalía dejó de cumplir todas las otras funciones y pasó a ser casi exclusivamente una institución encargada de la investigación y la persecución criminal. Decía Matirolo, un procesalista italiano, que la presencia de los fiscales en los procesos civiles y de familia obedece nada más que a una manifestación de desconfianza del legislador hacia el juez. Bueno, en Uruguay decidimos que nuestros jueces son lo suficientemente confiables, que no requieren un fiscal al lado y que por tanto la Fiscalía se dedica casi exclusivamente a la investigación y a la persecución criminal. Por lo tanto, eso nos permitió redireccionar un conjunto de recursos y tener una institución especializada en esos dos temas. El otro tema no menor fue el nuevo estatuto de los fiscales, un estatuto separado del fiscal y de los jueces. Nosotros teníamos un fiscal que era un juez chiquito, o a imagen y semejanza del juez. Bueno, se hizo una reforma absolutamente radical que no implicó la pérdida de ningún derecho, pero que en definitiva tiene un nuevo estatuto de la Fiscalía, donde se incluyeron principios de autonomía funcional, unidad de acción, jerarquía, celeridad, responsabilidad, objetividad, transparencia, rendición de cuentas, y un principio fundamental que es de la organización dinámica y flexibilidad.
que permite que el fiscal general pueda permanentemente estar ajustando las distintas oficinas de la Fiscalía a la realidad. No hubiera sido posible una implementación exitosa sin esta facultad y sin este principio, porque sobre la marcha hemos tenido que ir ajustando diferentes perillas. Los sistemas de información. Es impensable, por lo menos desde nuestra óptica, un sistema acusatorio con expediente papel. El expediente papel y el juez de instrucción, o el culto al trámite, como le llama Alberto, son los grandes enemigos de una reforma acusatoria. En Uruguay no solamente pasamos del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, adversarial, oral y público, sino que además, en lo que tiene que ver con la investigación y la actuación de la Fiscalía, desapareció el expediente. Al punto tal de que nuestras investigaciones no se registran en actas, sino en audios, donde no hay un expediente, sino que hay un sistema informático, y un sistema de información que no solamente le permite a la Fiscalía desarrollar toda su labor allí, sin papel, sino que concomitantemente con eso interopera con la fuerza de seguridad y con el Poder Judicial. Las denuncias se presentan en una dependencia policial, impactan automáticamente en la policía. Una orden de allanamiento, una orden de detención, pasan por sistema de la policía a la Fiscalía, de la Fiscalía al juez, y eso no solamente nos ha agilitado muchísimo, sino que nos ha servido para trabajar tratando de evitar que ese culto al expediente, o ese culto al trámite, o ese culto al procedimiento, poder revertirlo. Y por último, para no ser muy largo, el otro elemento que hemos tenido, porque nosotros no tenemos ni el mejor código, nuestro código desde el punto de vista técnico es malo, no tengo ningún prurito en decirlo, necesita muchos ajustes desde el punto de vista de la técnica legislativa, pero en la práctica funciona. ¿Por qué funciona? Porque funciona todo lo demás. Y lo otro es la gestión de la oficina. Por lo menos a nivel del Poder Judicial, en Montevideo, que es el Distrito Central, se estableció una oficina penal única, donde funciona con un pool de jueces, donde los jueces están desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, de las 2 de la tarde a las 8 de la noche, los 7 días de la semana, los 365 días del año, esperando que llegue una solicitud de audiencia, y esa solicitud de audiencia se concede inmediatamente. Nosotros tenemos plazos constitucionales de 24 a 48 horas para decidir una imputación inicial, o la formalización de la investigación cuando hay una persona detenida, y por tanto eso fue un factor fundamental. Y desde la Fiscalía la gestión de que hoy en día podemos saber a través del sistema de información al minuto o al día cuántas causas tiene la investigación fiscal, cuántas investigaciones están formalizadas, cuántos juicios orales pendientes tiene. Eso nos ha permitido gestionar por lo menos el Ministerio Público tal cual fuera una empresa en cuanto a la asignación de cargas de trabajo, la distribución de cargas y demás. Obviamente que tuvimos dificultades, sin duda. Implementar un sistema acusatorio con la fuerte matriz inquisitorial que hay es complejo. Nuestros adversarios los vamos a decir cuando hablemos de las perspectivas, pero evidentemente hay resistencia policial, las potestades autónomas de la policía es un gran problema. Tenemos obviamente, o tuvimos resistencia a nivel judicial, no tanto de los jueces de instancia, pero sí de los tribunales de alzada, donde están los jueces de mayor edad. Tenemos alguna resistencia del sistema de la prensa, ahora eso yo creo que eso ya está prácticamente superado, y hay resistencias de la academia. Hay resistencias de la academia, porque en Uruguay, de alguna manera, estamos pagando el precio, entre comillas, de haber hecho la reforma civil antes que la penal. Pero eso me gustaría en todo caso en una segunda tanda para no acaparar el uso de la palabra. Gracias, Jorge. Manuel Antonio, ¿cómo se da la implementación del sistema acusatorio en Chile, que de alguna manera se pondera mucho, la verdad, en México junto con el tema en Colombia? Gracias. Bueno, primero que nada saludo a la distinguida mesa, ¿no es cierto? Y a Jesús. Y al profesor Binder, que lo vi un par de veces acá en Chile cuando vino a dar una charla, entonces yo estaba ahí sentado nomás en el auditorio. Bueno, nuestro cambio de sistema fue, hablemos en términos muy simples, fue realmente brutal, en el sentido de que el sistema inquisitivo que reinaba hasta el año 2000 en Chile, porque fue progresivo, era prácticamente el más inquisitivo de los inquisitivos, o sea, en el sentido que había juez del crimen, ¿no es cierto? Yo fui juez del crimen mucho tiempo,
teníamos todas las facultades. Entonces, no existía un ministerio público, no existía una defensoría penal pública, estaba la Corporación de Asistencia Judicial, donde los egresados de Derecho hacían su práctica, estaban también la carga del Estado de los abogados de turno para defender a los acusados, y lo único que hacía era contestar la acusación. Entonces, con el cambio de este sistema inquisitivo al sistema adversarial, acusatorio, como quieran llamarlo, fue realmente brutal. Se creó el Ministerio Público, un organismo absolutamente nuevo, pero sí, a diferencia, como señalaron mis antecesores, es absolutamente autónomo, absolutamente autónomo. La generación, sí, del fiscal nacional es tripartita, el Poder Judicial y el Ejecutivo, y además el Poder Legislativo, solamente con el fiscal nacional. Los fiscales regionales tienen una composición del Poder Judicial, hace una terna, y el fiscal nacional elige, y internamente es absolutamente autónomo. Autónomo en todo sentido de la palabra. Ellos tienen el monopolio de la acción penal, ¿no es cierto?, y sostener la acusación una de las deficiencias que uno puede llamar en cuanto a la Defensoría Penal Pública sí es un organismo ya dependiente del Ministerio de Justicia, que eso es lo que, a mi juicio, faltaría darle una plena autonomía. Se crean dos tribunales absolutamente nuevos, que son los tribunales de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal. Y para un ejemplo, en Santiago, ¿no es cierto?, la capital de nuestro país, existían 36 jueces del crimen, ¿ya? Y de acuerdo con la reforma se requerían 200 jueces, tanto de garantía como orales. Bueno, ¿qué hacemos? La Academia Judicial, donde egresan, ¿no es cierto?, los postulantes a ser jueces, empezó a producir, una máquina de producir abogados habilitados para ejercicio de la profesión y ejercicio de la labor tan importante como la labor jurisdiccional. Era un hecho ya, digamos, hablemos así, público, notorio, que el cambio de sistema debía hacerse. Y ahí, ¿no es cierto?, se hizo con ayuda académica, con también tan connotados profesores como el profesor Binder, ¿no es cierto?, que estuvo acá, como se reitero, varias veces en Chile. Y no hubo, a diferencia de lo que señalaba el colega, bueno, no hubo oposición mayor, ¿no? Afortunadamente hubo un consenso político para aprobarlo, muchísimos recursos, y creo que, y eso ha sido un éxito, hay falencias, por supuesto, con todo sistema procesal hay falencias. El Código Procesal Penal ha sufrido distintas modificaciones desde que fue publicado en el año 2000, ¿no es cierto?, 99, pero para entrar en rigor en el 2000, pero también a mi juicio falta algo que es fundamental, y que yo lo relaciono con lo que señalaba el doctor González, ¿no es cierto?, pero en la etapa de ejecución. O sea, nosotros, lo que yo echo de menos es el juez de ejecución. El juez de ejecución, en que el juez de ejecución hoy en día es el juez de garantía. Los jueces orales, los tribunales de juicios orales no son de ejecución, sino que reenvían la sentencia condenatoria al juez de garantía para que la ejecute, y todos los inconvenientes, la vulneración de derechos de los condenados, todos los beneficios intrapenitenciarios, lo que es un juez de garantía, debería haber un juez de ejecución. Esa, para mi juicio, es una de las falencias que puede existir en este juicio, en esta nueva implementación de este sistema. Pero no cabe duda que fue un gran logro la transformación del sistema inquisitivo a un sistema acusatorio adversarial. Y por lo tanto, que si bien hay algunas, como señalaba, falencias, ha funcionado bien, o sea, no muy bien, pero ha funcionado bien en otro sistema. Los cambios de paradigma han sido fundamentales. A nosotros, los jueces del crimen antiguo, en principio nos señalaban como los jueces contaminados. Nosotros veníamos contaminados de un sistema inquisitivo, imagínense, siglos,
pero fuimos lo suficientemente capaces como para cambiar nuestra mentalidad de transformarnos en jueces inquisitivos puros, digamos, a ver y entender el sistema. A nivel jurisdiccional, tanto a nivel de Corte de Apelaciones o Corte Suprema, no, salvo excepciones, no hubo mayor oposición. No hubo mayor oposición en darle efectividad a este cambio de sistema de enjuiciamiento. ¿Por qué? Porque el antiguo sistema inquisitivo no respetaba muchos, digamos, principios de lo que hoy día existe como el debido proceso. Teníamos un poder muy, muy fuerte, muy fuerte. Yo siempre digo, el poder más fuerte del juez inquisidor era los 5 días, que uno era dueño del cuerpo del detenido, ¿ya? Lo mandaban incomunicado y no había recursos de amparo que prosperara. Entonces, hoy día no. Hoy día los jueces de garantía velan por la redundancia, por la garantía del detenido y también desde el punto de vista de los plazos, 24 horas para el control de detención. Formalizará o no el fiscal, ya dependerá de la voluntad del fiscal. Pero sí tiene 24 horas para poner a disposición la policía al detenido ante el juez de garantía, siguiendo las instrucciones del fiscal. El fiscal el que decide, el fiscal es el que tiene en sus manos la facultad de decidir o pasa detenido o queda citado a la fiscalía. Y el juez espera, ¿Y qué juez? El juez de garantía. Hay tribunales de garantía compuestos, por supuesto, muchos jueces, no es colegiado, sino que es unipersonal en sus decisiones, y está el Tribunal de Juicio Oral en lo penal. Ahora, una de las cuestiones que uno puede señalar es el fiel respeto de todos los plazos, tanto de los fiscales como de los jueces. Y eso a uno que ya ve desde, ¿no es cierto?, en la Corte Suprema, yo fui juez, fui fiscal judicial, que es una figura absolutamente distinta, que es muy extraña, ministro de Corte de Apelaciones, y ahora uno está en la Corte Suprema, ve cómo funciona el sistema, estoy en la sala penal, entonces ve todos los días los recursos que llegan a nuestra sala, cómo ha funcionado el sistema y en general ha funcionado bien. Así que hay falencias que no vamos a conversar, pero esa fue la transformación más grande que ha existido en nuestro sistema judicial, que el expediente desaparece, que todo es virtual, todas las audiencias se graban, la fiscalía sabrá cómo llevan ya no le llaman expediente, como señalaba, ¿no es cierto?, el doctor de Uruguay, se llama carpeta, pero nosotros todo se graba, las audiencias, ya no hay el expediente, ya no se cosen aguja a hilo, ¿no es cierto?, y todo se ha transformado en la virtualidad, que también es un gran avance. Muchísimas gracias, Manuel Antonio. Camilo, ¿estás en línea? Sí, Jesús. Qué bueno, Camilo. Camilo, pues ya te presentamos, querido amigo, Camilo Montoya Reyes, que fue ministro, magistrado de la Sala de Jurisdicción Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de la Colombia, una de las que eran las 5 altas cortes colombianas. Querido Camilo, ¿cómo se implementa el sistema acusatorio en Colombia? También hablábamos lo que en México se pondera mucho el tema de Chile, el tema de Colombia. ¿Cómo se da la implementación? Bien, gracias Jesús. Primero que todo, un saludo cordial y fraternal a los ilustres colegas de la mesa. Me siento honrado con esta mesa de honor en la que hoy participo y gracias a Jesús Naveja por la invitación por parte de la Academia Mexicana de Derecho. Bueno, como ustedes bien saben, el sistema acusatorio en Colombia se implementó desde el año 2005. Aparentemente es un tiempo considerable, sin embargo, fluctúan en el ambiente todavía con colegas algunos interrogantes muy interesantes. La Corte Suprema de Justicia se ha venido ocupando de decantar el sistema acusatorio, sobre todo porque es sui generis. En América Latina es reconocido como un sistema sui generis por cuanto que tiene 5 actores, a diferencia de otros esquemas a nivel mundial. Los actores clásicos, por decirlo de alguna manera, el juez en la cúspide de esa pirámide, abogando nosotros acá en Colombia por un juez más neutral, más espectador y menos actor. Que sea actor en tema de defensa de derechos fundamentales, garantías
y más espectador en la manera como maneja el enfrentamiento dialéctico de las partes. Tenemos también a otro actor clásico, que es lo que en otros países le llaman el Ministerio Público, aquí la Fiscalía General de la Nación, porque el Ministerio Público en Colombia es otro actor distinto de la Fiscalía. Y tenemos a la Fiscalía con la Policía Judicial de la mano, y otro actor clásico que no puede faltar, que es el defensor, el procesado de la mano de su defensor. Pero hay dos actores que tienen un papel protagónico en nuestro esquema, que es el apoderado, la víctima con su apoderado, que cumple un papel protagónico por virtud de varias sentencias que ha pronunciado nuestra Corte Constitucional y han sido también reiteradas por la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, donde se reconoce la posibilidad de intervenir con la aporte de pruebas, impugnando ciertas decisiones a la víctima y participando en los preacuerdos y con un papel muy dinámico, repito, muy dinámico en nuestro esquema, que habría que mirar qué tan conveniente es, hasta dónde conviene esa parte. Algunos lo tildan de un acusador más al interior del proceso. Sin embargo, pues la justicia, la reparación, la restauración y el restablecimiento del derecho quebrantado implica necesariamente la participación activa de la víctima. Y ese actor sui generis es el Ministerio Público, lo que le llamamos aquí la función del Ministerio Público, desempeñada por la Procuraduría General de la Nación y en algunos casos por la Personería. Ese actor representa a la sociedad, no representa al Estado, a diferencia de lo que ocurre con la Fiscalía. Entonces es un actor que en un momento dado puede avalar una postura de la defensa o puede avalar una postura de la Fiscalía o inclusive ir por una postura distinta y invocar la nulidad de la actuación. Ese, por un lado, es algo característico de nuestro sistema. Otro punto, Jesús, que hay que tener en cuenta es que el tiempo ha permitido que se vayan decantando algunas figuras y hay interrogantes que aún no han obtenido respuesta. Difícilmente la obtendrán, pero nos aproximamos a ellas. Una de ellas es, por ejemplo, la necesidad de establecer mecanismos para vincular al fiscal cuando él no desea formular, por ejemplo, imputación. Hasta dónde el papel del Ministerio Público puede ser protagónico allí, proactivo, para que en un caso donde se dan las circunstancias primigenias que dibujan la comisión de una conducta punible, hasta donde el fiscal puede abstenerse de formular imputación y pretender instruir, entre comillas, la denuncia, teniendo elementos de juicio para hacerlo. Esa es una pregunta muy interesante. Y la otra también es la que tiene que ver con el control que ejerce el juez tanto a la imputación. Aquí se ha tomado como un acto de notificación a la parte indiciada, pero no se ha admitido mucho la tesis de que el juez de control de garantías le puede y le debe ejercer control a la imputación. Algunos jueces de control de garantías lo han hecho. Sin embargo, el tema está por decantarse del todo. Otro punto tiene que ver con el papel protagónico del juez, como le decía, en la audiencia del juicio oral. Realmente, Jesús, aquí algunos jueces asumen un papel que ya se extralimita en protagonismo. Tuvimos un caso, por ejemplo, el de Viñas Abomour, donde la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le llama la atención al juez de la causa porque asume un papel donde él entra a interrogar. E infortunadamente nuestro Código de Procedimiento Penal establece que a pesar de ser un sistema acusatorio, no tiene sentido, creo yo, me gustaría oír la opinión de los colegas, que una norma diga que terminado el interrogatorio de las partes, agotado ese interrogatorio, y el contrainterrogatorio y el redirecto, que el juez puede formular preguntas para aclarar el caso y para absolver sus dudas. Yo creo que eso va en contra de la presunción de inocencia universal, del indubio pro reo, porque si el juez tiene dudas, pues esas dudas se deben capitalizar, es a favor del procesado, y si no las absolvió la Fiscalía con su esfuerzo de interrogación y no lo absolvió la defensa o lo que haya, o el Ministerio Público que también puede interrogar, lo que llamamos Procuraduría, entonces creo que ese papel ya la Corte ha venido decantándolo en el sentido de señalar que esas preguntas que formule el juez, a pesar de lo que dice la norma, esas preguntas deben ser complementarias. Por ejemplo, requerir al testigo para que responda la pregunta de la parte. Requerir al testigo porque le preguntaron lugar y fecha
y solo respondió el lugar, pero no para que el juez, como si tuviera él una teoría del caso, entrara a él a formular sus preguntas. Ese es un caso interesantísimo. Y el otro, Jesús, porque el tiempo apremia, el otro es el que tiene que ver con la fuerza. Bueno, ya Alberto Binder, como asesor técnico en procesos de reforma judicial en el grueso de los países de América Latina, ya nos dio un avance de la implementación. Doctor Binder, ¿cuál es el estado del sistema acusatorio en América Latina, que sí es complejo por lo heterogéneo? Si se ha consolidado, cuáles son las conflictivas actuales que se tienen, y cómo aprovechar este momento para decir cómo se da el tema de la posible implementación del sistema en la Argentina? Bueno, en los países federales, México, Argentina, ahora tenemos la discusión en Brasil, esto tiene mayores complejidades porque imagínense que nosotros en Argentina tenemos 25 códigos procesales y nadie piensa ni tendría plafón una unificación como hicieron en México, porque valoramos mucho esa multiplicidad de nuestros sistemas federales. Y por lo tanto tenemos, digamos, realidades muy variopintas y hace que sea muy, muy complejo el sistema de implementación. Ahora estamos en una discusión muy fuerte por el sistema federal, porque la implementación del sistema federal significa 4 o 5 cosas especialmente muy difíciles: narcotráfico, criminalidad económica, financiera y corrupción, trata de personas, delitos ambientales, bueno, igual que en México. Es decir, esas características, y eso hace que haya un juego de tensiones muy fuerte. La implementación del sistema acusatorio no significa que se acaben los intereses que están en juego en la justicia penal. Y yo diría que al contrario, desde que empezamos esta historia, Daniel se acordará de los pasos iniciales, hace 30 años hasta ahora, la democracia está sometida a formas de criminalidad y de legalidad mucho más profundas, que pasan desde el financiamiento de la política a el lavado de dinero, la criminalidad económica, las redes de apoyo al narcotráfico. Entonces, eso no tiene que ver con el sistema acusatorio, y ahí es donde encontramos lo que hoy está caracterizando a toda América Latina, que es lo que podríamos decirle, usando terminologías del Señor de los Anillos, la batalla por el Ministerio Público. Digamos, hoy estamos en un momento donde hay una batalla por el Ministerio Público, porque es allí donde se juega un poco el futuro de América Latina, porque también tenemos que tener algo en cuenta, que es una realidad que hay que notarla. Como nunca en nuestra historia, el Ministerio Público se encargó de causas de gran magnitud, que es lo que podríamos llamar el síndrome Odebrecht, que recorrió toda América Latina. Y esto era absolutamente inédito. Y hoy día los factores reales de poder se dieron cuenta que ese Ministerio Público es algo para temer si funciona bien. Y ahí estamos ahora en esa pelea. Y esta va a ser la pelea que yo creo que se va a marcar en los próximos 10 años. Lastimosamente, acá tenemos 2 corrientes o 3 corrientes. Los que claramente se dan cuenta para qué lo que puede significar como herramienta para darle calidad de democracia al Ministerio Público y quieren echarle un manotazo para hacerlo jugar a favor de esos intereses. Los que quieren que no, que el Ministerio Público realmente sea una herramienta para darle calidad de democracia, que es el otro sector antagónico. Y en el medio un conjunto de burocracias y de mentalidad burocrática, entre la cual está, coincido con Jorge, un sector de la academia que pretenden llevar al Ministerio Público a ser una entidad boba, tonta, sin dientes, sin nada. Entonces, esta es la pelea que se viene ahora en el futuro, y me parece fantástica. Ahora, ¿cuál será el fin? No lo sabemos. Me gustaría tenerlo a Gandalf de mi lado. Gracias, doctor Binder. Daniel, ya hablamos un poquito, pues avanzaste algunas cosas importantes en relación al estado actual del sistema acusatorio en Costa Rica, el nivel de consolidación en tu país, los problemas que se enfrentan actualmente. ¿Qué nos puedes decir, Daniel? Sí, bueno,
Yo te digo que a propósito del tema de la necesidad, bueno, no de Gandalf, pero a propósito de la necesidad de fortalecer al Ministerio Público, yo creo que uno de los postulados más importantes, digámoslo así, que me parece la deuda todavía más importante que tienen la mayoría de los sistemas procesales es esa, la necesidad de montar una verdadera policía de investigación. Cuando digo yo policía de investigación, me estoy refiriendo sobre todo a que sea profesional, confiable, creíble, transparente, científica y que sea eficiente. Es decir, que recoja la evidencia cumpliendo los estándares fundamentales de derecho, cuya prueba resista cualquier análisis y cualquier confrontación en audiencia por una posible violación de derechos fundamentales. Y creo yo que ese tal vez es el aspecto más importante. Y quisiera tal vez engarzarlo con lo que a propósito de la experiencia colombiana, porque hay, y no es solo porque así está en Colombia, en México, por ejemplo, también crearon la figura del representante legal de la víctima, que viene ahora también a agregarse como un sujeto procesal más, provocando algunos desequilibrios naturales que tenía el funcionamiento del sistema y además generando una ficción jurídica, porque los abogados somos genios en creación de ficciones jurídicas para alejarnos de la realidad. Creemos que con esto estamos reforzando los derechos de la víctima. La verdad es que, los procesos de reforma habían fortalecido la participación de la víctima en el proceso. Por un lado, al permitirle el ejercicio de la acción penal por delitos de acción pública, es decir, rompiendo el monopolio del ejercicio de la acción penal del Ministerio Público o sustituyéndoselo, quitándole esas funciones al juez de instrucción. Pero además de otras funciones que se le dan de impugnar, incluso sin constituirse como acusador coadyuvante dentro del proceso penal, etc. Hoy, digámoslo así, el problema centrado hoy es que se cree que hay que fortalecer la participación de la víctima desde el punto de vista procesal dentro de la dinámica del proceso, pero no tenemos una buena investigación. Pero no tenemos digámoslo, en general, y hablo no tenemos, digámoslo, no hemos todavía vencido el salto, o sea, si bien de generar, digámoslo, adecuados instrumentos de indagación de los delitos, sobre todo los delitos graves, a los delitos contra la delincuencia organizada, ser eficientes, digámoslo, para la persecución de ese tipo de criminalidad. El índice de impunidad de los delitos, por ejemplo, homicidio en delincuencia organizada, son altísimos en general en América Latina. Los índices de impunidad de violación de una gran cantidad de derechos, o sea, sobre todo de los consumidores, son altísimos en América Latina. Hay una gran cantidad de hechos delictivos a los que no les llega el sistema de administración de justicia y al que la ciudadanía está reclamando. Entonces, ya es ahí, y nosotros dándole facultades a la víctima para que alguien lo represente legalmente en el proceso, creyendo que con esto estamos realmente fortaleciendo la posición de los ciudadanos en la defensa de los derechos fundamentales. Yo creo que hay que ponerle atención, como muy bien lo señala Binder, buscando esos auxilios a otros niveles de fortalecer tanto el Ministerio Público, pero desde una perspectiva institucional. Me da mucho gusto escuchar, por ejemplo, la experiencia de Uruguay, o sea, del fortalecimiento y la independencia que ha logrado, digámoslo así, a través del proceso de reforma. Yo creo que uno de los procesos de fortalecimiento es la necesidad de que el ejercicio de la acción penal y la investigación sean totalmente independientes y despolitizados. Solo así se podrá lograr obtener, digámoslo así, éxitos en la persecución de la criminalidad. Gracias, Daniel. Jorge, ya avanzaste un poco cuando abordaste la implementación precisamente del sistema con algunas cuestiones de deficiencias en la arquitectura normativa, el factor intrínseco. Yo me imagino que el factor exógeno, la formación de operadores también lo hay. De acuerdo a esto que tú ya avanzaste, ¿cuál es el estado actual de implementación del sistema acusatorio? ¿Se ha consolidado? ¿Qué conflictivas tiene en este momento? Voy a tratar en una misma intervención, tratar de contestar un
poco las dos de las tres preguntas que se nos formuló, que fue cuál es el estatus y cuáles son las perspectivas. En primer lugar, yo coincido con Alberto que la batalla que se viene es la batalla por el Ministerio Público. Eso, políticamente, basta leer los diarios de América Latina para ver cuál es la situación en Argentina, cuál fue la situación en Paraguay hace pocos días, cuál es la situación en Brasil. Todos los días nos enteramos de que este cargo, esta responsabilidad de fiscal general está en permanente tensión. Yo igual creo que la respuesta a esto está en la institucionalidad democrática de cada uno de nuestros países. O sea, pretender una fortaleza institucional del Ministerio Público si las instituciones democráticas del país no están fuertes es bastante complejo. En mi experiencia, yo llevo 9 años de fiscal general, estoy en mi último año de mandato, he pasado por 3 gobiernos, por 3 presidentes de la República, de diferentes partidos, y puedo decir con orgullo que en Uruguay la institucionalidad democrática tiene tal fortaleza que nunca he tenido ningún requerimiento de ningún presidente de la República y de ningún parlamentario que no correspondiera. No implica el relacionamiento institucional que existe. Creo que me reuní una vez con el presidente Lacalle, una vez con el presidente Vázquez y una vez o 2 veces con el presidente Mujica. O sea que creo que eso de alguna manera marca claramente cuál es la institucionalidad de mi país en este sentido. De todas maneras, volviéndole, yo no quiero un ministerio público politizado, pero tampoco quiero un ministerio público bobo. No quiero un ministerio público que no tenga una política criminal de investigación y de persecución criminal. Las políticas de investigación y las políticas de persecución también son políticas públicas y no pueden quedar en el aire, digamos, en cuanto a la iniciativa de cada uno de los fiscales del país. Los países tienen que tener una política criminal y no tener tantas políticas criminales como fiscales haya en el país. Pero bueno, eso es otra discusión. En el estado actual, nosotros tenemos un sistema que, luego de unos fuertes cuestionamientos iniciales, al punto tal que a mí en un momento se me dijo que estaba en la tormenta perfecta, porque tenía en contra a parte de los fiscales que habían salido de su zona de confort, parte de los jueces que sentían que habían perdido poder, a la policía porque entendía que había perdido el poder de poder investigar lo que quería y cuando quería, con el famoso discurso de tenemos las manos atadas, el código es un código pro delincuencia, el código favorece a los delincuentes, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso se fue superando con la práctica. La realidad y el trabajo de un equipo de gestión de la Fiscalía, de un conjunto de jueces fuertemente comprometidos con la reforma, de un conjunto de fiscales jóvenes. Uruguay tuvo un proceso de renovación generacional brutal a nivel de la Fiscalía. La enorme mayoría de los fiscales de Uruguay hoy tienen entre 30 y 35, entre 30 y 40 años, producto de la implementación del sistema de ingreso y ascenso por concursos. La reforma trajo la jubilación automática de un conjunto de fiscales, y eso generó un proceso de renovación muy fuerte y un fuerte compromiso con un fuerte sentimiento de pertenencia a las instituciones, tanto al Poder Judicial como a la Fiscalía, como con la reforma. Hoy en día Uruguay, por ejemplo, un dato, en un marco de crecimiento de privados de libertad, y yo creo que es el debe que tiene la reforma uruguaya, porque hubo procesos de contrarreforma que de alguna manera perforaron el sistema acusatorio. A esa perforación se le enfrentó una fuerte práctica acusatoria de jueces y de fiscales, sobre todo de los jueces de garantía, pero en un marco de crecimiento de la privación privada de libertad, Uruguay pasó de tener un 70% de su privación privada de libertad sin sentencia de condena ejecutoriada, es decir, 70% de los privados de libertad cumpliendo prisión preventiva, y un 30% solamente de condenados, eso era el sistema inquisitivo anterior, al día de hoy a tener un 84% de su privación privada de libertad con sentencia ejecutoriada de condena y solamente un 16% en régimen de prisión preventiva. Creo que esto marca como un parteaguas en cuanto al cambio y a la eficacia o al cambio significativo en calidad que hemos tenido. Que no tengamos problemas, sin duda que los tenemos. Hay un debate
permanente y sistemático de una tensión con las fuerzas de seguridad, el capítulo de potestades autónomas de la policía y la búsqueda de la policía de permanentemente recuperar aquellas potestades autónomas que los llevaba a una investigación basada en la confesión. Eso es un capítulo pendiente en Uruguay, más allá de que se ha avanzado muchísimo. Creo que a eso se han referido algunos colegas en cuanto a tener cuerpos de seguridad que investiguen, una policía judicial o organismos que cumplan las funciones de policía judicial y que sean eficaces y eficientes en su investigación. Ese es un debe. Hemos mejorado muchísimo, pero todavía nos falta mucho por recorrer, porque además eso genera la tensión cuando la policía no termina de comprender bien su rol y cómo tiene la diferencia que hay en un sistema acusatorio de ganar un juicio a lo que era en el sistema inquisitivo. Hay resistencia de algunos abogados penalistas que han visto perder el ejercicio de la abogacía en materia penal en un sistema adquisitivo. Se basa básicamente en el lobby y en el conocimiento o acceso a jueces y fiscales y a la tramitación de los denominados expedientes escarcelatorios, o de los trámites escarcelatorios, la obtención de la libertad provisional. Imagínense que de un día para el otro en Uruguay el incidente escarcelatorio desaparece, porque en Uruguay no hay ni un juez en todo el país que cuando disponga una medida cautelar no la disponga con un determinado plazo. Entonces, ¿quién va a pagarle a un abogado para que le tramite un incidente escarcelatorio si esa privación de libertad ya tiene un plazo? Que no significa que se vaya a terminar ahí, pero significa que en ese plazo se tiene que revisar. Y si el fiscal no pide la prolongación de esa prisión preventiva, automáticamente la persona queda en libertad. Entonces, imagínense para los abogados penalistas con el sistema inquisitivo a trabajar en este régimen, esa fuente de ingresos que era el tráfico con la libertad de la persona ya no existe más. Eso es un cambio significativo muy importante también y obviamente ha generado la oposición. Y algunos problemas que a mí me gustaría compartir con los colegas es lo que yo llamo la extensión del despacho del abogado a el despacho judicial. Es decir, el sistema adversarial, que creo que es lo que más cuesta implementar, porque el acusatorio lo tenemos bastante claro, la oralidad tenemos bastante clara. Yo creo que el cambio revolucionario en Uruguay fue sustituir el acta por el audio, sustituir con qué sentido el operador percibe, sobre todo los tribunales de instancia, si leyendo o escuchando, parece ser un cambio cultural tan grande, pero sin embargo es realmente una cuestión que parece simple, pero que implica un cambio cultural muy grande. El acta desaparece, se sustituye por el audio. Eso obviamente trae consigo la oralidad, la inmediación, etcétera, etcétera. La consagración, no solo en el papel, sino en los hechos de estos principios. Y las cuestiones vinculadas al tema de la víctima. Bueno, yo creo que el tema de la víctima es todo un capítulo. Si la víctima querellante, en Uruguay no hay víctima querellante, hay víctima coadyuvante, pero no tiene querella. Bueno, los derechos de las víctimas, etc. No entenderé nunca, que me perdone el colega colombiano, pero jamás voy a entender la existencia de dos órganos, la Fiscalía y la Procuraduría. En mi concepción o en mi cabeza, alguien que represente al Estado y tener un organismo del Estado para que represente a la sociedad, francamente escapa mi comprensión, pido disculpas por eso. Porque además agrega sujetos que lo que hacen es entreverar más la cosa. Y el gran problema que yo veo, una de las grandes cuestiones que veo, y que es uno de los problemas en el cual la academia no está de acuerdo, es en el tema de la proposición, revelamiento y producción de la prueba. Nosotros tenemos un sistema civil en el cual la oficina judicial es la continuación del estudio del abogado. ¿Por qué digo esto? Porque un abogado que necesita un documento le pide al juez que libre oficio para que le traiga ese documento. En lugar de ir a buscarlo, le pide al juez que le haga el oficio. Le pide al juez que cite al testigo, aun cuando quizás si lo cita el testigo pueda ir a su estudio. Entonces, la oficina judicial se termina transformando de alguna manera en la extensión de la oficina del abogado. El abogado utiliza la oficina judicial no para el juicio, sino muchas veces para la preparación de su caso. En el sistema inquisitivo también funcionaba así, porque en el presumario el abogado lo que hacía era pedirle al juez que el juez le diligenciara la prueba. El gran problema que tienen los abogados en Uruguay es que no han terminado de entender el sistema adversarial, que tienen que tener su propia carpeta de investigación, que tienen que tener su propia teoría del caso, y que no tienen que ir a pedirle al fiscal que le coleccione la evidencia que él tiene que coleccionar. Obviamente,
en algunos casos, cuando necesita el poder del Estado, debería recurrir al juez, no al fiscal. Ahí hay todo como un gran entrevero que dificulta esto. No tanto el acusatorio, sino la adversarialidad, que tiene relación con lo que planteaba el colega colombiano respecto a la facultad de preguntar del juez. Nosotros tenemos una norma como esa, pero ningún juez en el país se le ocurre preguntar. Más allá de la potestad que tiene, no la utiliza. Entonces, eso es una buena práctica que consagra la oralidad y la adversarialidad sin necesidad, a pesar de que tiene una norma que tiene un contenido inquisitivo en un sistema acusatorio. También en esas normas que perforaron el sistema acusatorio, también nos implementaron las diligencias para mejor condenar, o las mal llamadas diligencias para mejor proveer, que son diligencias para mejor condenar, porque si el juez tiene la duda, lo que no tiene que proponer pruebas, lo que tiene que hacer es absolver. Bueno, eso en nuestro país, por un caso se reinstalaron las diligencias para mejor proveer, o para mejor condenar. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que ningún juez la aplica. Entonces hay prácticas acusatorias y adversariales que se han instalado en el Uruguay que hacen que esas normas de contenido inquisitivo que se enquistan en un sistema acusatorio, que perforan el sistema acusatorio, no se apliquen. Lo ideal sería que no existieran, pero existen. Y ahora la última gran reforma es la posibilidad del acceso a la carpeta por parte del juez de garantía a los efectos de disponer la medida cautelar. La doctrina nacional insistió a muerte con ese tema porque no querían, y no comparten, y no están de acuerdo con la oralidad argumentativa. Pues bien, se aprobó una norma que faculta al juez a acceder a la carpeta del fiscal al momento de disponer la cautelar. La realidad es, o la buena noticia para nosotros es, que en base a los principios, esa norma se ha interpretado de forma tal por parte de los jueces de garantía que hasta ahora, más de un año ya lleva esta norma de aplicación, ningún juez de garantía ha pedido de oficio acceso a la carpeta del fiscal para disponer una cautelar y se sigue resolviendo en base a la oralidad argumentativa. Los riesgos, yo creo que los riesgos vienen del lado de las potestades autónomas de la policía, que hemos tenido un incremento en este último periodo, que hay que volver al estado original. Están controladas por las buenas prácticas, pero no puede depender solo de las buenas prácticas. La academia, con alguna de este tipo de reformas, que yo creo que vienen más del proceso civil y no terminan de entender la adversarialidad, y bueno, las malas prácticas, digamos, de la interpretación, sobre todo de los tribunales de alzada, de algunas normas, interpretaciones con un fuerte contenido inquisitivo con las que estamos peleando. No tanto en primera instancia, yo creo que los jueces uruguayos de primera instancia han aceptado el sistema gustosamente y funcionan, pero tenemos algunas, y tampoco en la Corte, increíblemente. En la Corte tenemos muy buenas sentencias de contenido acusatorio, pero en los tribunales de apelaciones es donde tenemos las mayores dificultades. No me quiero extender más, creo que ya fui un poco extenso. Me gustaría que digan hoy, porque no es el momento de tratar de entender ese rol de la Procuraduría en Colombia, que tiene una Procuraduría y una Fiscalía. Es como en Uruguay hemos eliminado todo contenido de la causa pública, del orden público, todas esas cuestiones que para eso están ya alcanza y sobran con los jueces, y nosotros nos encargamos simplemente de la acusación. Excelente. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, Manuel Antonio, ya avanzaron varios lo que viene sucediendo en su país, en la implementación ahora en lo que respecta a este estado actual del sistema acusatorio. ¿Cómo es el estado actual del sistema acusatorio en Chile? ¿Cuáles son los grandes conflictos que pueden encontrarse en este momento? Porque cerraremos con los desafíos que se pueden tener en el sistema y con las perspectivas que se tienen a futuro. ¿Cómo es el estado actual precisamente en Chile del sistema? Digamos, dando una respuesta bien breve en el sentido que el sistema actual en Chile, a mi juicio, está bien, está funcionando bien, pero sí hay ciertos cuestionamientos también a lo que aquí se ha señalado al Ministerio Público en cuanto a las tan amplias facultades que tiene el Ministerio Público. O sea,
aquí, entre paréntesis, se han realizado juicios contra políticos, ¿ya? De hecho, acaba de salir una sentencia hace un par de semanas atrás de un político por financiamiento a la política, de ex diputados también, senadores, y de partidos, independientemente del partido que pertenezcan. Así que también por ese lado el Ministerio Público ha cumplido con su rol, pero lo que se le critica también al Ministerio Público es aplicación absoluta del principio de objetividad. Ese poder tan amplio que tiene el Ministerio Público, que nadie lo controla, no hay un control, salvo, ¿no es cierto?, en las garantías fundamentales por el juez de garantía. Otra de las cuestiones también que se cuestionan es, a propósito de, aquí en Chile existe un solo Ministerio Público, y Ministerio Público, fiscal, pero sí existe la posibilidad, que también se ha cuestionado, de los querellantes institucionales. Los querellantes institucionales del Ministerio del Interior, o ciertos organismos públicos que se querellan, inclusive hay ciertas organizaciones que también tienen la facultad de querellarse. Lo que sí es claro que el monopolio de la investigación lo tiene el Ministerio Público. Eso aquí no hay nadie más que investigue el Ministerio Público con la policía. Aquí la policía no es policía judicial, es una policía del Carabineros de Chile o la policía de investigaciones, que es la que ha existido siempre. Falta con su digamos, la capacitación, pero eso ya es un tema de los grandes desafíos que uno puede afrontar. Pero sí, uno de los cuestionamientos es los querellantes institucionales. La víctima es partícipe, sí, pero como querellante. Y por lo tanto, aquí no ha habido mayor inconveniente respecto de eso. Lo que sí se cuestiona un poco son los querellantes institucionales. Respecto de la inquietud del doctor Montoya, ¿no es cierto?, de las facultades de los jueces, aquí los jueces son absolutamente pasivos, los jueces orales, los jueces de garantía deben tener mayor actividad. El juicio oral, nosotros tenemos una norma acá también que faculta para preguntar al juez, pero para aclarar, para complementar, nada más. Yo le decía que estoy en la sala penal de la Corte Suprema y nosotros hemos anulado juicios, no solamente uno, varios juicios, donde los jueces han excedido en preguntar. No van a subvencionar ni a la defensa ni tampoco al Ministerio Público. Usted solamente tiene una facultad para complementar. Entonces se han anulado los juicios y se tiene que hacer juicios de nuevo. Pero esa es la respuesta. Ha funcionado bien. Hay ciertas cosas que hay que mejorar en el Ministerio Público, que ya dije, y de los querellantes institucionales, que también es un problema. ¿Por qué? Porque frente al abogado defensor hay 5 querellantes muchas veces, ¿ya? Entonces, ¿dónde queda la igualdad de armas? Uno tiene que responderle como abogado defensor a 5 querellantes, pero que es claro, para dejarlo así sentado, es que el monopolio de investigación es del Ministerio Público. Eso es clarísimo. Esa podría ser mi respuesta brevemente, Jesús. Muchas gracias, Manuel. Camilo, lo mismo, ya viste algunas de las inquietudes que se han generado en relación al planteamiento que hiciste, que está actualmente implementado en el sistema migratorio en Colombia. ¿Cuál es el estado actual de este sistema en tu país, Camilo? Y si esta estructuración ha generado conflictos en la implementación precisamente del sistema acusatorio, ¿no? Porque decía el tema del orden público, el tema de establecer si se transitó adecuadamente el sistema inquisitorio al acusatorio. ¿Cómo está el estatus actual, Camilo? Bueno, realmente el tema también es de recursos. Se necesita invertir en la justicia, a pesar de esa autonomía que se ha discutido siempre, presupuestal. La justicia necesita que tenga realmente unos recursos para que los procesos avancen, para que las grabaciones de las audiencias se hagan con toda la tecnología, en forma precisa, oportuna y certera. También se discute desde el punto de vista estructural, Jesús, desde el punto de vista estructural en el tema de roles. Actualmente ha habido procesos con mucha connotación, no viene al caso nombrarlos ahora, pero donde se discute si la fiscalía vincula al juez cuando se abstiene de acusar. ¿Qué fuerza vinculante puede haber para un fiscal que decide no acusar porque en su criterio no existe delito? A diferencia de lo que piensa, por ejemplo, podría pensarlo, en este caso no,
podría pensarlo el Ministerio Público o la Procuraduría General de la Nación, o podría pensarlo la víctima y su apoderado. Entonces, en esos casos se discute la fuerza vinculante ya cuando estamos en el juicio. Ahí sería para acusar, pero una vez acusado e iniciado el juicio, se discute la fuerza vinculante de la solicitud de absolución por parte del fiscal. Porque si se asume un sistema acusatorio, entre comillas, más angloamericano y menos continental, la fuerza vinculante de la solicitud de absolución es diáfana y el juez estaría obligado a absolver a manera de una especie de retiro de cargos. Pero en Colombia se discute por la Corte Suprema de Justicia, ha habido algunos salvamentos de voto, aunque la tesis mayoritaria apunta a que así el fiscal solicite absolución, es una solicitud más de una de las partes y el juez es quien decide si absuelve o si condena. Entonces, eso ha despertado mucha discusión interesantísima. Y el tema de la víctima también, lo que les decía, el papel protagónico que cumple la víctima, lo cual ha servido en muchas ocasiones, efectivamente, para fortalecer el derecho. La pregunta que hacía el colega fiscal general de Uruguay, sí, es una figura sui generis la del Ministerio Público en Colombia. De hecho, algunos se hacen esa pregunta. ¿Por qué si existe un juez de control de garantías? ¿Por qué si existe un fiscal que es el ente acusador? ¿Y por qué entonces adicionalmente un apoderado de víctimas y adicionalmente un representante de la sociedad, de la Procuraduría General de la Nación, conocido en Colombia como agente del Ministerio Público? La Constitución le asigna la función al Ministerio Público de defender los derechos fundamentales, las garantías y de respetar el patrimonio público, defender el patrimonio público y sobre todo eso, que se respeten los derechos de todos los intervinientes. El Ministerio Público no va a abogar por virtud en favor de la víctima o exclusivamente en favor del acusado o exclusivamente pretendiendo una acusación. Entonces es un control más. A algunos les parece que es una figura que sobra. Otros estadistas afirman que en un Estado social y democrático de derecho, un control más no debe sobrar. Un control más no puede convertirse en una piedra en el zapato. Pero realmente sí ha habido casos interesantes donde una postura del Ministerio Público ha podido en un momento dado salvar una representación en pro de la víctima o en pro de la sociedad sobre todo. Creo que los inconvenientes que se han tenido son más a manera de definición de los roles, Jesús. Hasta dónde vincula la solicitud de absolución del fiscal, hasta dónde el fiscal está obligado a acusar cuando primigeniamente se dibuja la comisión de una conducta punible y no lo hace. ¿Qué mecanismos de control tenemos? ¿Hasta dónde da el poder de negociación del fiscal? ¿Hasta dónde el fiscal puede perfilar la acusación y puede en un momento dado entrar a preacordar? Porque es una verdad en cierta manera amorfa, a la que el fiscal le da forma con la hipótesis de negociación, hipótesis de preacuerdos. ¿Hasta dónde da este control por parte del juez? ¿Hasta dónde está vinculado el juez si no se compromete una garantía fundamental a respetar ese preacuerdo? Entonces son preguntas que siempre estarán allí y cada día tratamos de decantar más el sistema. Gracias, Camilo. Alberto Binder, aquí muy importante lo que se ha venido viendo, un estudioso del tema, un asesor técnico en diversos procesos de reforma judicial en América Latina, y este tema de lo heterogéneo que se da en la implementación y sobre todo la consolidación del sistema en América Latina tan heterogéneo, con más controles, con menos controles, con más sujetos. ¿Cuáles son las perspectivas precisamente que se tienen y los desafíos en el sistema acusatorio en América Latina, doctor Binder? Bueno, muchos, pero voy a elegir algunos que me parecen centrales. El primero, quizás el más importante, tiene que ver con todo lo que tenga que ver con el fortalecimiento, una vez más coincido con Jorge, el fortalecimiento de la visión político-criminal dentro del Ministerio Público y el proceso penal. Esto me parece central. Y esto tiene dos subproblemas. El primero, tenemos que construir un nuevo conocimiento y una nueva técnica alrededor de la política criminal.
esto que venimos trabajando hace mucho equipos en nuestro instituto sobre lo que llamamos análisis político-criminal, nueva forma de comprender los fenómenos criminales, nueva forma de organizar, de construir lo que llamamos persecución penal estratégica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una nueva visión político-criminal requiere un nuevo corpus teórico que es relativamente nuevo, inclusive en los países desarrollados de tradición continental europea, donde tiene una visión de política criminal teórica que no nos sirve. La segunda dimensión de este mismo problema es aumentar la capacidad de planificación de la política criminal. Fíjense que en pocos años hemos pasado, muy pocos años, demasiado rápido, hemos pasado de una indeterminada e inexistente obligación de perseguir todos los delitos a dar una pelea sobre lo que llamamos principio de oportunidad y salidas alternativas a esta tercera fase en la cual estamos diciendo planifique el Ministerio Público los resultados que quiere obtener, tanto aquello que va a llevar hacia soluciones composicionales como aquellos en los cuales va a aplicar la pena. La exigencia de planificación ya está en Chile, está en México, está en algunos de nuestros códigos, pero todavía estamos muy en veremos cómo se hace esto. Ahí tenemos un conjunto, un desafío enorme alrededor de lo político criminal, que hay que convocar inclusive a la academia y a los técnicos alrededor de esto. El segundo desafío tiene que ver con uno de los grandes descubrimientos que tuvimos, y es que el abogado latinoamericano no se maneja cómodo en la adversarialidad, no sabe litigar y va aprendiendo un poco lentamente, y ahí tenemos un problema gravísimo porque las escuelas de derecho no están reaccionando frente a esto. Yo también coincido con esto de que la influencia de los procesalistas civiles y los civilistas acá es más bien conservadora porque ellos tienen una mirada inquisitorial del proceso, fundada en la superioridad moral del juez y no en las reglas de la contradicción. Entonces ahí tenemos que dar una fuerte pelea, que en Argentina no logramos masificar la litigación en la enseñanza, algo que tendría que un muchacho entrar la primera semana y abandonar una semana antes de recibirse, no lo logramos hacer, y también tenemos una pelea ardua con la dogmática penal, que es abstracta, confusa, obtusa, cree que le habla al ciudadano directamente y no es un derecho de los tribunales, y confunde lo oscuro con lo profundo, y eso hace que también tengamos un problema muy grande. Y el tercer desafío, nuevo, más técnico, hay que cambiar las técnicas del sentenciar. Ahora que América Latina, salvo Brasil, hemos gastado el cartucho de las grandes leyes, el momento legislativo lo gastamos ya. Ahora necesitamos que el sistema vaya ajustando la sintonía fina, porque no vamos a estar haciendo cambios legislativos y cambios de código, y eso es una mala práctica que se pretende resolver problemitas chiquititos en un cambio de ley. Necesitamos jurisprudencia. Para eso necesitamos un nuevo modelo de jurisprudencia, un nuevo modelo de sentencia, un nuevo modelo de precedentes. Así que yo ahí diría que tenemos los tres grandes desafíos. En el sistema de garantía está clara la cosa. Podemos ejecutarlo o no ejecutarlo, pero está bastante más clara la cosa y tenemos que implementar. Pero en estos tres puntos me parece que señalaría los desafíos de la próxima década. No sé, digo, la próxima década puede ser el próximo milenio, pero como vamos a estar muertos, la próxima década podemos pelear todo. Muchísimas gracias, doctor Alberto Binder. Daniel, bueno, también te ha tocado trabajar fuertemente en todo este tema de la implementación del sistema acusatorio y has observado siempre grandes resistencias. En esto del tema de las perspectivas, en el tema de los desafíos, pues hay muchas situaciones, ya planteó varios, ya cada uno de los panelistas. Ahora el doctor Binder habla mucho de este tema muy importante, la pedagogía y la enseñanza. Ya Jorge habló precisamente de la resistencia de los abogados en el tema de la litigación, en el tema de la libertad personal. Todos estos desafíos tan importantes en primera fuente y en segunda fuente con el tema de la implementación del derecho internacional de derechos humanos que se ha venido constitucionalizando en el grueso de nuestros países. ¿Cómo encuentras, pues, ya dijo el doctor Binder, a lo mejor en la próxima década, como los grandes desafíos y las perspectivas del sistema acusatorio en Costa Rica, Daniel? En Costa Rica, acordémonos, bueno, de todos los códigos de los países que están representados aquí, ¿no? Chile, Argentina, Colombia, Uruguay y México. El de Costa Rica, la reforma es la más viejita, digámoslo así. Y esto lo digo no para disculparme, sino para decir que las necesidades
las necesidades son mayores. ¿Por qué se hizo? Es una reforma anterior. Es decir, son códigos, en mi país, digamos, el Código Procesal Penal fue aprobado formalmente en el 96, pero estaba listo desde el principio del 92, una cosa así. Estuvo en vacancia en el Congreso y si estaba listo en el 92, fue redactado con ideas de los años 80, finales de los 80. Entonces, nuestro sistema procesal todavía requiere, es decir, de algunos ajustes para trasladar, digamos, a un juez todavía más cercano a la oralidad. Nosotros tenemos que terminar de cerrar el ciclo. Se quedaron algunas potestades, como por ejemplo esto que señalaba para Uruguay el doctor Díaz, o sea, el fiscal, que los jueces todavía en mi país es normal que interroguen, que en el juicio oral realicen un interrogatorio de los testigos y del imputado si va a hablar. En fin, todavía tenemos algunos, digámoslo así, algunas deudas pendientes sobre ajustes de modificación. Y el otro, digamos, en el caso costarricense, que ya les señalaba, que es todo lo que, ya no solo por el problema de la oralidad, que también impactó hasta la estructura y la organización del tribunal, con esto del megadespacho, es decir, la organización del juzgado, del tribunal, el tema de las medidas alternas, es decir, todo lo que implica las medidas alternas. Hay un programa de justicia restaurativa en mi país, pero es muy débil en materia penal. No hay realmente aplicación de medidas alternas, de modo que tenemos casi igual el mismo casi que existía, lo que entra sale. No hay todavía un proceso selectivo, a pesar de que hay un grandísimo esfuerzo, y debo reconocerlo, del Ministerio Público, de la Policía Judicial y de los órganos de justicia penal, por tramitar los casos. La cantidad, ustedes se asombrarían, la cantidad, números absolutos de casos que tramita nuestro sistema penal. O sea, es enorme. Es más, somos un país muy judicialista. De hecho, alguno por ahí dijo que éramos una dictadura judicial, porque el Poder Judicial es muy fuerte, es un órgano todo lo judicializamos, y el Poder Judicial es un órgano muy fuerte, porque comprende también al Ministerio Público, a la defensa, a las estructuras de investigación, a todo lo forense, a los peritos, etcétera, con grados de independencia, obviamente, de cada uno de ellos en los ámbitos competicionales. De modo que yo centraría ahí. Pero a nivel general, digamos, estoy totalmente de acuerdo con el maestro Binder, es decir, totalmente. Yo creo que todavía, si echamos para atrás, todavía 200 años, estamos tratando, como ya alguien lo dijo, de llevar a la práctica principios y garantías que se decantaron ya hace mucho tiempo, y apenas estamos tratando de conseguirlo. El derecho de defensa, es decir, de cómo garantizar realmente el acceso a la justicia para las víctimas de delito, etcétera. O sea, todavía estamos tratando de implementarlo. De modo que los retos son bastante significativos. Despedimos al doctor Alberto Binder, precisamente fundador y presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, profesor de la Universidad Autónoma de Buenos Aires, pues un tipo muy especial dentro del sistema en América Latina, asesor técnico en procesos de reforma judicial en el grueso de nuestros países. Muchas gracias, doctor Binder. Adiós, gracias. Adiós. Regresamos contigo, te decíamos, Jorge, pero bueno, algunos en el tema de la prisión preventiva, que México no es el caso que plantea Jorge, que ya lo veremos, son 3 mesas con 15 participantes de 15 países diferentes y gente de Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una 4ª mesa. Jorge, ¿cuáles desafíos, cuáles pendientes tiene precisamente la implementación, esta consolidación del sistema en Uruguay? ¿Cuáles serían los pendientes que verdaderamente son mínimos? Yo lo estoy denotando. No, yo creo que sí, que tenemos, yo coincido en términos generales con lo que planteó Alberto en cuanto a los distintos ámbitos en los cuales los desafíos de acá al futuro. La elaboración, el entender que la política criminal en sus 2 vertientes, una política de investigación y de persecución,
es una política del Estado y que en definitiva requiere definiciones claras, y no el sistema político se meta en lo que muchas veces se quiere meter y no debe, que es en la causa concreta, sino que el sistema político defina claramente los lineamientos generales de política criminal que el Ministerio Público debe llevar adelante. Y la planificación de la tarea del Ministerio Público con metas, con objetivos, una persecución penal estratégica, una priorización clara en qué delitos se persiguen, en cómo se persiguen, y en la definición y en el aceptar de que es imposible perseguir todos los delitos que se cometen en una sociedad al mismo tiempo y con la misma cantidad de recursos, y que eso requiere priorización y que esa priorización obedece a un mandato de política criminal claramente definido. Yo creo que en eso hay mucho por recorrer. En eso hay mucho por recorrer, y creo que lo que Alberto llamaba la batalla por el Ministerio Público, bueno, de alguna manera en esa definición está gran parte de la respuesta a estos otros temas. Por otra parte, yo creo que el legislador tiene el complejo de Harry Potter. Es decir, el complejo de que con la varita hay un problema, aprueba una ley y la ley parece ser el toque de varita que resuelve el problema. Pero todos los que estamos en esto sabemos que los hechos, porfiados ellos, muchas veces continúan pese a la aprobación de determinadas normas. A veces para bien y a veces para mal. Pero entonces hay un factor cultural que creo que es el que tenemos que asentar. Factor cultural que debería empezar por las escuelas de Derecho y que no ha empezado, y que es un dato de la realidad. Seguimos teniendo una formación jurídica a través de nuestras escuelas de Derecho, de nuestra facultad de Derecho, que sigue siendo absolutamente tradicional. Alberto hablaba de los procesalistas civiles incidiendo en el ámbito penal con una mirada inquisitiva. Podemos hablar de la dogmática y esa concepción de no confundir lo oscuro con lo profundo, pero tenemos que entender algo que decía el viejo Radwich: el derecho sirve para la vida o no sirve para nada. Entonces, tenemos que entender que el derecho está destinado, en definitiva, a regular las normas de convivencia y a procurar, en última instancia, una convivencia pacífica. Por tanto, creo que los grandes desafíos son culturales. A mí me parece que hemos avanzado muchísimo, pero tenemos que teniendo claro cuáles son los nortes, tenemos que seguir avanzando en esa línea. Y en ese aspecto creo que hay un debe en Uruguay muy grande, y lo quiero señalar porque es nuestra contraparte y no está presente acá, que son las defensas públicas. El diseño adecuado de una defensa pública que permita el ejercicio de la tutela efectiva, el ejercicio de una defensa efectiva, y no meramente una defensa formal. Creo que ese es un enorme desafío que, claro, planteado así a nuestros sistemas políticos que están más preocupados por el tema de seguridad, nunca es una cuestión priorizable. Y me parece que ese es un debe que tiene Uruguay y que tienen otros países de América Latina que tenemos que trabajar. Pero no una defensa pública con un modelo definido. Yo creo que el modelo sajón, el modelo de los gringos, con una defensa pública prácticamente inexistente y derivado a organizaciones no gubernamentales, es un modelo que no sirve, que no garantiza para nada la defensa efectiva, pero tampoco un modelo donde todos sean funcionarios públicos y todo depende. Yo creo que hay modelos mixtos que deberíamos buscar poder transitar por ellos para que efectivamente poder asegurarle a cada acusado, que además el principio de selectividad penal funciona, y sabemos cómo funciona, y sabemos que nuestras cárceles están llenas de personas pobres, adictas, analfabetos, y jóvenes. Bueno, ¿cómo podemos asegurarle a esa gente una defensa efectiva y que en definitiva mejore en un sistema con mayores garantías? En términos generales creo que va por ahí. Comparto lo que decía Alberto, comparto lo que decía el colega de la Corte Suprema de Costa Rica. Yo también le voy a pedir disculpas porque tengo exactamente el mismo problema que Alberto, pero con muchísimo gusto estamos a las órdenes, y la verdad ha sido un enorme placer poder discutir estos temas con tan prestigioso panel. Gracias, Jorge, entendemos. Lo importante es que se están desarrollando integralmente los temas. Despedimos al doctor Jorge Díaz Almeida, fiscal general de la República Oriental del Uruguay. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, que tengan una buena noche.
Bueno, Gracias. Alberto, un gusto. Está logrando los objetivos, ¿no? Es un análisis muy profundo, el estatus actual, todos estos temas de implementación, desafíos en nuestra América Latina y los problemas comunes y algunas cosas que verdaderamente no cuadran. Ya lo veremos en los demás países que intervendrán a través de excelentes expositores en las siguientes 3 mesas también. Manuel Antonio, ya hablaron un poco de todos estos desafíos, de todos estos problemas, de que se tiene que buscar la manera para verdaderamente consolidar el sistema, el tema de la político criminal, ya hablaban del factor cultural, hablaban precisamente este tema de la pedagogía, ¿no? El tema de la enseñanza, la fiscalía, la autonomía, el respeto integral a la autonomía, todos estos temas, mecanismos alternos de solución de conflictos, etcétera. ¿Cuáles son los grandes desafíos precisamente del sistema en Chile? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las perspectivas que se tienen, digamos, ya alguien lo está manejando a 10 años? Antes de responder la pregunta en cuanto a los desafíos, me gustaría señalar que uno siente, lo personal, se siente muy contento, digámoslo así, porque del sistema que está operando en Chile desde 20 años, antiguamente la mayoría de edad se quería a los 21, así que ahora los 18, pero estamos en plena juventud, ¿no es cierto?, de nuestro sistema, que frente a lo que yo he escuchado de otros países, Costa Rica, de Colombia, inclusive de Uruguay, que el sistema de Chile ha funcionado bien. En cuanto a la defensa, nosotros tenemos la Defensoría Penal Pública, que si bien es cierto, no es autónomamente un 100%, pero los defensores penales públicos, a mi juicio, son excelentes, ¿no? Son muy buenos defensores penales públicos. Tenemos un sistema mixto, que es el sistema penal licitado. Entonces, hay defensores penales públicos y defensores penales federados, licitados, perdón. Y también existe la facultad de los jueces, cuando ven frente a un abogado defensor que no está haciendo, comillas, bien su trabajo, simplemente declaran abandonada la defensa y llaman a un defensor penal público para que asuma la defensa. Las salidas alternativas en Chile se han aplicado muchísimo, y un gran porcentaje. No nos olvidemos también que en todo sistema adversarial, acusatorio, no puede llegar todo a juicio oral. Siempre se previó, cuando se estableció, que no más del 3% de los casos de denuncias debe llegar a juicio oral. Y se está relativamente cumpliendo, y por eso está la salida alternativa. Ahora, respondiendo la pregunta de cuanto a los desafíos. Frente a la proliferación de nuevas formas de criminalidad, ¿no es cierto?, como la organizada transfronteriza, delitos informáticos, la red y cadena de grupos criminales asociados para maximizar la oportunidad, ¿no es cierto?, entre otras, los nuevos delitos económicos, financieros que uno está viviendo, vinculado también a los delitos de corrupción en el ámbito público, en el ámbito político, también las plataformas de medios y mecanismos para garantizar la impunidad. Entonces, todo eso torna muy complejo las investigaciones y, por supuesto, el acceso para evitar estos delitos. Entonces, uno de los desafíos, considero yo, es que debe haber una especialización y mejorar los mecanismos de la persecución penal. Entonces tiene que ser más estratégica y tiene que ser más especializada, respecto sobre todo en los fiscales, porque ellos son los que tienen el monopolio de la investigación. Entonces la optimización, el uso de sistemas de análisis criminal es fundamental para detectar los fenómenos criminales. Una intervención, considero, adecuada, y luego evaluar los resultados de la investigación que se realicen para tener un éxito. Entonces, se debe tratar de un enfoque, a mi juicio, que trabaja sistemáticamente sobre causas con características comunes para tener una política de persecución y no por el caso a caso. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos. Y otro de los grandes desafíos, a mi juicio, es que, bueno, se está viviendo en Colombia, en Chile también, en respecto de las policías. Una reforma profunda a las policías, de acuerdo
a su rol estratégico, tanto territorial como funcional. Porque también no nos olvidemos que la policía, en el caso de Chile, no tenemos policía judicial, entonces tenemos la policía, como señalaba, siempre ha existido la policía de carabineros, que es la que anda en la calle todos los días, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, tiene un contacto directo con los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Entonces, ha llegado a unos niveles bajos de confianza de parte de la ciudadanía. También habla, y desde dos puntos de vista, un caso de corrupción y de vulneración de los derechos fundamentales de las personas sometidas a su control. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto? Revisar los sistemas de reclutamiento, de selección de la policía, entre una policía preventiva, una policía de orden público, los sistemas de funcionamiento de la comunicación, mejorar los sistemas de trabajo de la policía con la fiscalía, con el fin de no repetir esa distancia que puede existir entre el fiscal y la policía y la falta de comunicación. Mejorar la relación de policía-comunidad, los sistemas de control y rendición de cuentas para generar, en el fondo, entre ellos los lazos de confianza. Trabajar mucho en derechos humanos, tanto en materia de capacitación como de investigación, y, por supuesto, sancionar a los excesos que cometa la policía en relación a los derechos humanos. Yo creo que esos son, a mi juicio, uno de los grandes desafíos que nos tiene que deparar de aquí a 5 o 10 años en estos aspectos que yo les he señalado. Muchísimas gracias, Manuel Antonio. Fíjate qué bueno que haces hincapié también en el gran trabajo que ha hecho la Defensoría Pública en su momento. Ha estado con nosotros, miembro honorario, Andrés Anque. Excelente también, Andrés, que estuvo dirigiendo las riendas en la Mercosur, en la de la Defensoría Pública y en la Iberoamericana. Y bueno, el trabajo que ha hecho conjuntamente con la Corte, ese trabajo sincronizado adecuadamente, mis respetos. Gracias. Y cerramos contigo, Camilo. Camilo, pues ya viste la avanzada, algunas inquietudes que se generaron en su momento con el fiscal general de la República Oriental del Uruguay en el tema de los sujetos. Y preguntarte, este tema de las perspectivas, digamos 5 o 10 años en manejos de consolidación del sistema, hacia dónde va Colombia, ¿qué le falta? ¿Qué pendientes tiene Colombia para precisamente consolidar el sistema acusatorio? Bueno, Jesús, yo creo que es también clave la consolidación de una fiscalía independiente, a pesar de que tiene cierta independencia porque el fiscal general es elegido por la Corte Suprema de Justicia en pleno. Sin embargo, la terna la presenta el presidente de la República y eso pues incita ya un tinte político allí. También algunos fiscales han llegado y han adquirido una independencia y han roto ese cordón umbilical, pero otros no lo han hecho. Entonces, ese es un reto que tiene un desafío para Colombia. Otro tema, el tema de la presunción de inocencia. Colombia ha exagerado la nota, por decirlo de alguna manera, con el tema de la detención domiciliaria, muchos límites a la detención domiciliaria, muchos límites a las penas alternativas, mucho dique para los subrogados penales. Entonces, es increíble cuando, por ejemplo, el porte ilegal de armas en Colombia tiene una pena mínima de 9 años, que puede ser hasta de 18 años la pena en el porte ilegal de armas. Los subrogados penales, en el caso de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, para que opere, la condena tiene que ser menor o igual a 4 años. Entonces, difícilmente vamos a tener en Colombia una persona condenada, colegas, a una pena de 4 años de prisión o menos de 4 años, cuando solo a manera de ejemplo, el porte ilegal de armas tiene pena mínima de 9. Y si es agravado, porque el arma proviene de un delito o algo por el estilo, el solo portarla, ¿no?, ya puede tener 18 años de pena mínima. Entonces ese problema es serio porque tenemos un número muy elevado, a diferencia de lo que ocurre en Paraguay, que lo decía el colega. Aquí tenemos un número elevado, más del 30% de personas privadas de la libertad son sumariados, son presuntos inocentes, como les llaman los europeos, presos sin condena. Entonces, y hay que decirlo así, ese es otro desafío muy grande, el tema de los términos para la libertad provisional. Tenemos que fijar términos
porque a veces quedan vacíos y esas interpretaciones por parte del juez muchas veces no son lo más garantistas posibles. Estamos imponiendo las penas sin examinar la necesidad de la pena como un principio rector de la pena, además de la proporcionalidad, además de la razonabilidad, qué tan necesaria es la pena, cómo puede operar la pena natural. Son desafíos que Colombia tiene que afrontar. El hacinamiento carcelario es muchísimo. La Corte Constitucional en varias sentencias, doctores, ha diagnosticado y ha denunciado el estado de cosas inconstitucional en tema carcelario, lo que significa que cada segundo que pasa se están vulnerando, comprometiendo los derechos fundamentales de todas las personas privadas de la libertad. Y con un número de sumariados tan elevado, pues el problema se agrava. Entonces, problema de hacinamiento, la pandemia no la supimos afrontar, creo yo, porque las normas que se dictaron iban muy generosas al comienzo, pero luego con tantas limitaciones y excepciones, entonces la doble moral en política criminal, que es un problema delicado. Entonces, establecimos unos parámetros para liberar a tanto interno de las cárceles por el problema de la pandemia y seguidamente un cúmulo de excepciones donde fueron muy pocos los que se liberaron. Esos son los desafíos, yo creo, respetar la presunción de inocencia, invertirle recursos a la justicia y rescatar la credibilidad de nuestros jueces, porque Colombia tiene jueces muy, muy buenos. Y es mejor un mal código en manos de un buen juez que un buen código en manos de un mal juez. El juez es el que vivifica la norma y eso sí, yo veo muy buena voluntad de parte de nuestros jueces en Colombia. Muchas gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Pues bueno, que todos estos temas, se quedaron muchísimas cosas, una mesa materialmente de 2 horas, queda para 3 o 4, excelente la integración de la mesa. Ahora que abordaste este tema de la presunción de inocencia, ese 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y toda la jurisprudencia que es de la Corte Interamericana en el tema pues de la prisión preventiva como medida cautelar y no punitiva y que parece que en nuestros países no se ha entendido, que se vincula con tipos penales como el caso mexicano, que se amplía el catálogo, ya lo sabe Daniel, que trabajó mucho todos estos temas. Pues ha quedado muchos temas ahí pendientes que generaremos alguna otra mesa, pero bueno, la despedimos. Ya estuvo con nosotros el doctor Alberto Binder, ya lo dijimos, fundador y presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Daniel González Álvarez, también otro entrañable amigo, Daniel, ministro de retiro de la Corte Suprema de Costa Rica. Realmente ha sido todo un privilegio. Pero como Binder, como el doctor Alberto Binder, ha sido un asesor técnico terrible, tremendo en América Latina, en México no es la excepción. Yo lo digo en cualquier foro que todo el mundo dice que es el padre del sistema acusatorio en México. Quien la verdad metió con todo fue Daniel, nos tocaron foros, ¿te acuerdas, Daniel? En universidades con unas resistencias terribles de juristas de la misma sociedad y la verdad trabajaste muy fuertemente en el tema. Muchas gracias, Daniel, miembro honorario de la Academia, por estar en esta mesa como has estado en muchas. Muchas gracias, muy, muy gentiles y para mí también ha sido todo un honor participar con este grupo tan selecto de juristas. Qué mesa, doctor Álvarez, qué mesa. El doctor Camilo Montoya Reyes, quien fue magistrado, aquí ministro de la Sala de Jurisdicción Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, otro entrañable amigo, un gran jurista también. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Camilo, por estar en la mesa, miembro honorario también de la Academia. Un privilegio para mí saludarlos. Me siento honrado compartir con ustedes y cuenten siempre con este amigo y este servidor aquí en la bella Colombia. Gracias, querido amigo. Bueno, estuvo con nosotros el doctor Jorge Díaz Almeida, fiscal general de la República Oriental de Uruguay, y cerrando precisamente otro gran jurista, otro gran amigo, miembro honorario, nuevo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, el doctor Manuel Antonio Valderrama Rebolledo, ministro de la Corte Suprema de Chile. Muchísimas gracias, querido Manuel Antonio, por estar en esta mesa. No, muchas gracias a ti, Jesús, por haberme invitado y que un honor también para haber compartido el día de hoy con estos grandes juristas de Latinoamérica. Así que un abrazo cariñoso desde Chile. Bueno, pues cerramos esta primera mesa del estado actual del sistema acusatorio en América Latina con la presencia precisamente de Argentina, Costa Rica, Uruguay, Chile y Colombia, la primera mesa de 4 mesas. Nos despedimos y nos vemos en la próxima mesa. Muchísimas gracias a todos.